La educación es una de las variables más importantes para determinar el éxito económico a nivel individual, regional y nacional. Los países con poca o ninguna riqueza en recursos naturales, posiciones geográficas pobres e incluso situaciones geopolíticas inestables pueden y superan a los países que tienen todos estos factores a su favor simplemente porque tienen una población mejor educada. Pero en economía, el exceso puede ser perjudicial. En ciertos países, la educación puede estar yendo demasiado lejos y costando demasiado para obtener resultados económicos positivos. A nivel personal, hay más que solo ganancias económicas a tener en cuenta. Las personas buscan niveles más altos de educación, por su interés en ciertos temas, lo cual es positivo. Pero a nivel nacional, cuando factores como la participación en la fuerza laboral, la falta de correspondencia entre habilidades y empleos, y la deuda estudiantil se están convirtiendo en grandes cargas económicas, es importante reconocer que más no siempre significa mejor. Encontrar el equilibrio correcto será difícil, ya que las nuevas tecnologías cambian constantemente las habilidades que la economía demanda, sin considerar variables como la migración calificada, que puede modificar rápidamente las habilidades del mercado laboral. Si las economías dependen de las habilidades de su gente, entonces debemos hacerlo bien, aunque sea difícil. Para lograrlo, o al menos tener la mejor oportunidad, necesitaremos responder preguntas importantes. ¿Se están sobreeducando nuestras economías modernas? Si lo están, ¿cuáles son las consecuencias de tener demasiado de algo bueno? Y finalmente, ¿qué se puede hacer para frenar o revertir esta tendencia? La economía estudia cómo las personas interactúan con cosas de valor. Aunque es simple, predecir el comportamiento humano es difícil, por lo que constantemente surgen nuevas teorías y conceptos para compartir con la audiencia semanal. Una pregunta crucial para los economistas en este estudio es cómo determinar el valor de los bienes y servicios con los que las personas interactúan. Diferentes escuelas de pensamiento económico tienen enfoques distintos para hallar este valor. Uno de los primeros intentos de asignar valor a las cosas surgió incluso antes de que existieran los economistas como tales. La teoría del valor del trabajo asigna el valor económico de un bien o servicio en función de cuánto trabajo se requiere para producirlo. Un automóvil cuesta más que un trozo de acero porque se requiere más trabajo en total para producir un automóvil. Una computadora costosa que requiere pocas horas de trabajo para producirse se explica por esta teoría, ya que el capital o los medios de producción necesarios para crearla también requirieron mucho trabajo previo. Así que, aunque una laptop pueda tomar solo 2 horas hombre para producirse de principio a fin, aún sería más valiosa que 4 horas de jardinería debido a todas las horas hombre que se invirtieron en hacer el capital que finalmente hizo la laptop. Desde las minas que extrajeron los materiales de tierras raras hasta las fábricas de $1.000 millones que produjeron la unidad central de procesamiento y los enormes barcos que movieron todas las partes por todo el mundo. La mayoría de las interpretaciones de esta teoría también señalan que no todo trabajo es igual. El jardinero que pasa 4 horas cortando el césped tiene habilidades que están mucho más disponibles que las del físico cuántico que diseña la próxima generación de fábricas de chips de silicio en los Países Bajos. El trabajo se vuelve más valioso mediante la educación, lo cual es evidente en el mundo que nos rodea. Los países con bajas tasas de alfabetización, donde la mayoría de la fuerza laboral son trabajadores simples o agricultores, son casi siempre de bajos ingresos, independientemente de sus recursos naturales. Los países con educación básica, que permite a su gente trabajar en fabricación de valor agregado o servicios simples que implican leer y escribir, lo harán mejor. Las economías avanzadas se vuelven así porque dan a su gente la educación y recursos necesarios para desarrollar productos y tecnología de clase mundial que agregan valor más allá de sus fronteras. Los teléfonos de Apple y Samsung se fabrican en China e India con componentes de docenas de países, recursos de muchos más, y se transportan mundialmente en barcos holandeses con tripulantes filipinos para venderse en cientos de naciones. Sin embargo, Estados Unidos y Corea del Sur son los más beneficiados de esta cadena de suministro, ya que reunieron suficientes personas bien educadas para producir estos productos demandados mundialmente, que solo pueden ser fabricados con la capacidad intelectual provista por estas economías. Entonces, basándonos en la teoría del valor del trabajo, el valor del trabajo es un producto de cuánto trabajo se necesitó para educar. En otras palabras, alfabetizar a alguien a nivel básico no requiere demasiado tiempo y esfuerzo. Se requiere más para lograr una comprensión profunda de un campo técnico y convertirse en un líder mundial con un doctorado de investigación de vanguardia. Cada paso aumenta el valor del trabajo y el mundo actual lo demuestra. Las poblaciones más educadas generan economías más prósperas, por lo que la sobreeducación nunca será un problema. Eso es, según esta teoría.
La teoría del valor del trabajo fue escrita por economistas como Adam Smith y David Ricardo, pero fue popularizada por Karl Marx, quien apreciaba mucho el trabajo. La teoría del valor del trabajo es útil cuando no hay mercados libres, ya que permite a los economistas monitorear la actividad económica sin transacciones regulares. Y por supuesto, encaja bien en los argumentos generales de poner valor en el trabajo de una población. El comunismo pide a los trabajadores apoderarse de los medios de producción porque el capital se construye con trabajo. Alguien que se beneficia del capital sin trabajar como un dueño de fábrica es equivalente a robar el trabajo de otros. La importancia del trabajo y el valor agregado explica por qué la Unión Soviética, pese a sus defectos, tenía una población bien educada que podía igualar o superar a los científicos e ingenieros occidentales. Ahora, obviamente, este video no es para decir a los trabajadores del mundo que se levanten, así que no quiero entrar demasiado en eso todavía, pero tenemos un video sobre eso que llegará pronto, así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas eso, camarada. Pero por ahora, la teoría del valor del trabajo es solo una escala que podemos usar para determinar el nivel óptimo de educación, y sí tiene problemas. La teoría del valor del trabajo no es muy aceptada entre los economistas actuales. Incluso cuando Adam Smith la mencionó hace 250 años, advirtió que solo funciona en sociedades primitivas. En economías avanzadas, el valor de intercambio de un bien o servicio también depende de las ganancias de los propietarios del capital y la tierra necesarios para producirlo. Economistas posteriores también incluirían otros factores como la expectativa de valor futuro, el prestigio de un artículo y su utilidad. Especialmente en economías de mercado altamente sofisticadas, vemos esto todo el tiempo. Una carta de Charizard en perfecto estado prácticamente no requirió recursos ni mano de obra para producirse, pero aún así tiene un valor de intercambio más alto que aquel portátil mencionado antes, porque es un objeto prestigioso, y algunas personas esperan que su valor aumente en el futuro, así que están dispuestas a pagar mucho por ella ahora. La utilidad también es importante. En general, un portátil tiene mayor valor de intercambio que un agujero de 20 metros en el suelo, ya que a menos que se construya un metro o estacionamiento subterráneo, un gran agujero no tiene tanta utilidad, aunque requeriría más horas de trabajo producirlo. La teoría subjetiva del valor básicamente dice que algo vale lo que la gente está dispuesta a pagar por ello, pero cuando hablamos de una educación, ese valor sigue siendo un poco complicado. ¿El valor se basa puramente en cuánto está dispuesto a pagar alguien por un título? ¿Se basa en cuánto está dispuesto a pagar el mercado laboral por ese título? ¿Y cambian las dinámicas del mercado cuando las personas reciben financiamiento para su educación por parte del gobierno en lugar de pagarla ellos mismos? Dado que estamos viendo esto desde la perspectiva de un macroeconomista que solo intenta crear resultados óptimos para la economía en su conjunto, podemos simplificar esto diciendo que las personas pueden pagar lo que quieran por su propia educación si es algo que valoran. Está bien buscar una educación para realizarse personalmente, incluso si es para desarrollar una habilidad poco demandada. Pero para toda la economía, el valor subjetivo es importante. Las economías avanzadas que han aprovechado poblaciones altamente educadas para crear tecnologías de valor agregado para la economía global están agradecidas por esos pequeños grupos de personas con educación de primer nivel mundial. La oferta de personas así es muy pequeña, no solo porque se necesitan muchos recursos para obtener tanta educación, sino también porque, es difícil. Dar una educación interminable a alguien no garantiza que vayan a crear nuevas tecnologías para impulsar la economía global. La otra cosa es que la demanda de personas así también es bastante pequeña. Es cierto que las economías avanzadas han progresado gracias a los avances tecnológicos, pero un país compuesto únicamente por investigadores y científicos no sería viable. Necesitan personas comunes realizando tareas cotidianas para mantener las cosas en marcha. Con el tiempo, una persona adicional, ya que es extraño referirse a las personas como unidades, que sea investigador, tendrá menos valor que alguien capaz de construir una casa, cultivar alimentos o simplemente operar la tecnología inventada por personas altamente educadas. El ejemplo clásico que dan los economistas al hablar de la teoría subjetiva del valor es el de los diamantes y el agua. Los diamantes son más valiosos que el agua. Estaríamos dispuestos a intercambiar mucha agua por un pequeño diamante. Pero nosotros y nuestras economías necesitamos mucho más agua que diamantes, al igual que las habilidades. Pocas personas con habilidades especializadas pueden crear mucho valor económico, pero aún se necesitan más personas en trabajos normales. Esa es la teoría económica para encontrar el nivel óptimo de educación en nuestras poblaciones, pero ¿estamos logrando el equilibrio correcto en nuestras economías? En resumen, no realmente.
A nivel macroeconómico, estoy seguro de que para todos los que están viendo, tiene sentido que la producción óptima de una economía tendría más agua que diamantes. Pero a nivel individual, la mayoría aún preferiría pagar diamantes. En la mayoría de las economías avanzadas, más personas pasan más tiempo en universidades para convertirse en trabajadores con las habilidades más valiosas posibles. Pero a medida que esa tendencia continúa, esas economías agotan su agua metafórica. A pesar de que las personas tienen más habilidades que nunca, las principales economías mundiales enfrentan escasez de habilidades debido a que nadie se está capacitando para los roles que realmente están en demanda. En varios países, esto lleva a resultados extraños donde individuos con títulos avanzados ganan menos que aquellos con habilidades comerciales básicas. Si todo lo demás es igual, no debería ser así, ya que es más difícil calificar para un trabajo que requiere un grado avanzado. Claro, todo lo demás no es igual. Recuerda que hay otros factores que determinan el valor, siendo la expectativa de valor futuro uno grande. Alguien con una maestría en economía podría ganar menos en su primer año laboral que un soldador que dejó la secundaria, pero se espera que a la larga el economista termine ganando más. También está el prestigio y la comodidad. Un economista pasará la mayor parte de su tiempo en una silla ergonómica en una oficina con aire acondicionado, en lugar de volar a minas remotas en el interior de Australia. Las barreras de entrada a estas calificaciones son menores que cuando solo una pequeña parte de la población iba a la universidad, y menos aún tenía un título de posgrado. Más personas las obtienen, aumentando la oferta y reduciendo el valor. Actualmente, gran parte de esto se puede equilibrar en economías avanzadas mediante la migración calificada, que puede cubrir las brechas de habilidades para los trabajos que los nativos de estas economías no desean realizar. Pero la migración interminable causa problemas, y los países necesitarán equilibrarla, especialmente con la reducción del comercio global. La tendencia económica del comercio global y las cadenas de suministro eficientes pero complejas está empezando a cambiar. De hecho, alcanzó su máximo en 2008 y ha estado retrocediendo desde entonces. Las secuelas de la pandemia y las tensiones entre potencias económicas hacen que las empresas estén comenzando a reubicar o simplificar sus cadenas de suministro para reducir el riesgo de interrupciones por cierres, sanciones o restricciones comerciales. Ahora, ya hemos hablado extensamente sobre esta tendencia en varios videos en este canal antes, así que como siempre, no quiero repetir demasiado aquí, pero una cosa que realmente no se ha mencionado aún es cómo esta tendencia podría impactar los mercados laborales domésticos. Hasta ahora, las economías avanzadas han podido mantener un exceso de trabajadores sobrecalificados porque muchos trabajos de menor calificación podrían ser externalizados. Si la manufactura básica regresa a las economías avanzadas, la demanda de habilidades comerciales prácticas se disparará. En el mejor escenario, muchos trabajarán en puestos para los que están sobrecalificados. En el peor escenario, empeorará la escasez de habilidades y seguirá afectando el suministro de bienes y servicios en nuestras economías. La sobreeducación también causa otros problemas. Al final, alguien debe pagar por eso. En ciertos países con alta igualdad, el gobierno financia la educación a través de los impuestos. Una población mejor educada puede trabajar en empleos más avanzados, agregando valor a la economía, ganando más dinero y pagando más impuestos. Sin embargo, si la educación es gratuita a nivel individual, hay menos para detener la sobreeducación y las personas pagarán colectivamente más por resultados menos óptimos. La mayoría de las economías avanzadas tienen educación gratuita o altamente subsidiada hasta secundaria y luego sistemas de préstamos para financiar la educación terciaria. Esto hace que los estudiantes evalúen más cuidadosamente los retornos económicos de cada nivel adicional de educación, ya que la carga financiera recae específicamente sobre ellos. Es difícil asegurar si los jóvenes de 18 años están haciendo eso, pero aún así impacta inmediatamente la economía. Si los jóvenes gastan sus ingresos en pagar deudas educativas, que serán infravaloradas por la economía, tendrán menos dinero para gastar en bienes y servicios, contribuyendo menos a la demanda. Por el lado de la oferta, también van a ingresar al mercado laboral más tarde. Un título universitario de 4 años implica que el 10% de la vida laboral del trabajador se pasará sin producir nada en absoluto. Si esto les brinda el conocimiento para duplicar su valor cada año laboral, es una excelente inversión tanto para el estudiante como para la economía. Pero si no aumenta su producción, es una pérdida de tiempo. Nuevamente, solo desde un punto de vista económico. Si los economistas pueden prever este problema, ¿es posible encontrar una solución? Nadie puede predecir el futuro, mucho menos los economistas. Pero la buena noticia es que de alguna manera ya se está resolviendo solo.
La deuda estudiantil se está convirtiendo en un problema real en muchos países. Los trabajos que no requieren educación terciaria pero que pagan bien están causando que las admisiones universitarias disminuyan en países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa Occidental. Solo se mantienen estables por los estudiantes extranjeros, lo cual es positivo para el país anfitrión. Los cambios en la demanda del mercado laboral son constantes y generan fricciones, pero suelen resolverse por sí mismos. La economía estudia la interacción humana con cosas valiosas. Sin ponernos demasiado filosóficos, hay muy pocas cosas que la gente valore más que su tiempo. Incluso si pudiéramos generar cifras de producción agregada un poco más altas al dictar lo que la gente estudia, no sería un resultado económico óptimo si eso significara que las personas pasaran su vida haciendo algo que preferirían no hacer. Gracias por ver, amigo. Adiós.